Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Yo soy Ana. Y yo soy Pablo. Es un placer estar aquí con vosotros una vez más para ayudaros a practicar y mejorar vuestro español. Exacto. Nuestro objetivo con estos diálogos es que aprendáis español de una manera natural y entretenida, escuchando conversaciones reales sobre temas que podéis usar en vuestro día a día. Y como siempre, os recordamos que podéis activar los subtítulos en vuestro propio idioma si en algún momento os resulta difícil seguir la conversación en español. Aunque os recomendamos hacer el esfuerzo de escuchar sin ellos primero, es un gran ejercicio para vuestro oído. Muy buena recomendación, Pablo. Bueno, entramos en materia. ¿Cuál es nuestro tema para hoy? Aunque por mi cara, creo que ya te puedes imaginar que no ha sido una mañana fácil para mí. Uy, ¿qué ha pasado? Tienes cara de preocupación. Pues mira, justo de eso vamos a hablar hoy. De esos pequeños problemas y contratiempos del día a día que a todos nos pasan. Me parece un tema perfecto, porque de verdad a veces parece que todo lo que puede salir mal, sale mal. Hoy vamos a hablar de cómo expresar frustración, explicar un problema y hablar de soluciones. Genial. Es algo súper útil. Nadie se libra de tener un mal día o un pequeño desastre en casa. Saber cómo hablar de ello en español es fundamental. Así que, Ana, cuéntame, ¿qué te ha pasado esta mañana? Pues mira, una de las cosas más clásicas y frustrantes que te pueden pasar. Salía de casa con prisa, como siempre, porque ya iba un poco tarde para una reunión. Cierro la puerta de casa y, justo en el momento en que oigo el clic de la cerradura, meto la mano en el bolso para coger las llaves del coche. Y me doy cuenta. No me digas, te habías dejado las llaves de casa dentro. Exacto, las llaves de casa puestas en la cerradura por dentro. Me quedé paralizada en el descansillo de la escalera. No me lo podía creer. ¡Qué rabia, qué impotencia! ¡Qué faena! Esa es la peor sensación del mundo. Estar fuera de tu propia casa y no poder entrar. La palabra faena es perfecta aquí. Es una forma muy común en España de decir que algo es un fastidio, una molestia. Un sinónimo podría ser qué rollo o qué fastidio. Totalmente. Fue una faena enorme. Lo primero que pensé fue, tierra, trágame. Revisé 1000 veces todos los bolsillos del abrigo, del bolso, pero nada. Sabía perfectamente dónde estaban, colgando de la puerta por dentro. Me sentí súper tonta. No te sientas así. Es algo que le pasa a muchísima gente. Es un despiste, un simple descuido. Despiste o descuido son las palabras que usamos para un error pequeño que cometemos por no estar prestando atención. Sí, un despiste muy caro, como descubrí después, porque claro, ¿qué haces en esa situación? La reunión ya la di por perdida, obviamente. Llamé al trabajo para avisar de que llegaría tarde, que había tenido un imprevisto. Imprevisto es otra palabra clave. Significa algo que no estaba planeado, un evento inesperado. Muy útil para excusarte cuando llegas tarde a algún sitio. ¿Y qué hiciste para entrar en casa? Pues no tuve más remedio que buscar en el móvil cerrajero 24 horas. Tuve que llamar a un servicio de urgencias. El hombre me dijo que tardaría unos 45 minutos en llegar, casi una hora esperando en la escalera. ¡Qué desesperación! Y supongo que no fue barato, ¿verdad? Los servicios de urgencia suelen ser carísimos. Barato no es la palabra. No, me costó un dineral. La verdad es que me dolió más pagar la factura que la hora de espera. Pero bueno, al menos el cerrajero fue muy profesional. ¿Pudo abrir la puerta sin romper nada? Sí, por suerte. Usó unas herramientas especiales como unas láminas de plástico y unos alambres y en menos de 5 minutos la puerta estaba abierta. Fue como magia. Me explicó que como me había dejado las llaves puestas, no era necesario romper la cerradura, lo que se conoce como forzar la cerradura. Menos mal. Eso sí que habría sido un problema mayor.
Forzar la cerradura implica romperla, y entonces tienes que cambiarla entera, y eso es todavía más caro. Bueno, dentro de lo malo, no fue el peor escenario posible. No, desde luego. La lección que he aprendido es que voy a dejar una copia de mis llaves en casa de mis padres. Es algo que siempre piensas que tienes que hacer, pero nunca lo haces hasta que te pasa algo así. Es la mejor solución. Yo tengo una copia en casa de mi hermana por si acaso. La expresión por si acaso es fundamental. Significa por si ocurre algo, como precaución. Coge el paraguas por si acaso llueve. En mi caso, tengo una copia por si acaso pierdo las mías o me las dejo dentro. Pues sí, por si las moscas, que es otra forma más coloquial de decir lo mismo. A partir de ahora tendré una copia de seguridad. A mí me pasó algo parecido hace unos meses, pero con las llaves del coche. Fui a la playa a pasar el día y para no llevar muchas cosas, metí las llaves en el bolsillo del bañador. La cuestión es que me metí al agua con ellas. Oh, no. ¿Y eran de las electrónicas? Por supuesto, de las que tienen mando a distancia. Cuando salí del agua y me di cuenta, ya era tarde. El mando no funcionaba, el coche no se abría y para colmo, mi móvil y mi cartera estaban dentro del coche. Eso es todavía peor que lo mío. Estabas totalmente incomunicado y sin dinero. ¿Qué hiciste? Pues tuve que pedirle el teléfono a una persona que pasaba por allí para llamar al seguro del coche. Tuvieron que enviar una grúa para llevarse el coche al taller y un taxi para llevarme a casa. Una tarde de playa que se convirtió en una pesadilla. Vaya odisea. Desde luego, los problemas con las llaves son un clásico, pero no son los únicos. El otro día le pasó a mi hermano algo en casa que también es bastante típico. Se le estropeó un electrodoméstico. ¿Cuál? No me digas que la nevera, que eso es un drama con toda la comida dentro. Casi, la lavadora. Y por supuesto, en el peor momento posible, a mitad de un lavado. La lavadora se paró de repente, hizo un ruido raro y se quedó bloqueada con toda la ropa y el agua dentro. ¡Uf! ¡Qué mal! Una avería en toda regla. Avería es la palabra técnica para cuando algo, especialmente una máquina o un vehículo, deja de funcionar. Y lo del agua dentro es un problema muy gordo, porque no puedes ni sacar la ropa. Exacto. Mi hermano me llamó desesperado. Me dijo, Ana, se ha estropeado la lavadora y no sé qué hacer. Está llena de agua. Aquí es interesante fijarse en la estructura que usó. Se ha estropeado. Es lo que llamamos el se accidental. Muy buena observación gramatical. Es un punto muy importante del español intermedio y avanzado. Usamos esta estructura se más pronombre de objeto indirecto, me, te, le, nos, os, les, para hablar de cosas que ocurren de forma accidental o inesperada, quitándole la culpa al sujeto. Justo. Mi hermano no dijo, he estropeado la lavadora, porque eso sonaría a que él la rompió a propósito. Dijo, se ha estropeado, como si la lavadora se hubiera roto sola. Es una forma de expresar que fue un accidente, algo fuera de su control. Pasa con un montón de verbos. Por ejemplo, en tu caso de las llaves, podrías haber dicho, se me quedaron las llaves dentro de casa. No dejé las llaves, que suena más intencional, sino se me quedaron. Fue un olvido, un accidente. Otro ejemplo muy común es, se me ha caído el móvil y se ha roto la pantalla. No es que yo lo haya tirado, sino que se me ha caído. O se me han olvidado los deberes, en lugar de he olvidado los deberes. Quita la responsabilidad directa. Exacto. Es una estructura que nos encanta en español. Se nos ha acabado el café. A Pablo se le quemó la cena. Se me perdieron los apuntes. Suena mucho más natural que buscar siempre un culpable. Bueno, y volviendo a tu hermano, ¿cómo solucionó el problema de la lavadora? Pues primero intentó buscar una solución en Internet. Miró tutoriales en YouTube para ver si podía vaciar el agua manualmente. Hay un pequeño filtro en la parte de abajo de las lavadoras para estas emergencias. Ah, sí, lo conozco. El típico filtro que nunca limpias hasta que pasa algo. Ese mismo.
Consiguió sacar el agua, pero fue un desastre. Acabó con toda la cocina inundada. Puso toallas por el suelo, pero no fue suficiente. Al final, después de sacar la ropa mojada que pesaba 1 tonelada, se dio por vencido. Me lo imagino. A veces por intentar arreglarlo nosotros mismos lo empeoramos. Es lo que se suele decir, fue peor el remedio que la enfermedad. Totalmente. Al día siguiente, tuvo que llamar al servicio técnico de la marca. Le dijeron que un técnico pasaría a verlo, pero que tardaría 3 días. 3 días sin poder lavar la ropa. Un fastidio. Tuvo que ir a una lavandería, supongo. Sí, tuvo que descubrir el maravilloso mundo de las lavanderías de autoservicio. Pero el problema real vino después. Cuando llegó el técnico, echó un vistazo a la lavadora y le dio el diagnóstico. El motor se había quemado. La reparación costaba casi tanto como una lavadora nueva. ¡Qué mala suerte! Eso suele pasar con los electrodomésticos viejos. Al final no merece la pena arreglarlos. Merecer la pena es una expresión muy útil. Significa que el esfuerzo o el coste de algo se ve compensado por el beneficio. En este caso, no se veía compensado, no merecía la pena. No, no merecía la pena en absoluto. Así que mi hermano acabó comprando una lavadora nueva. Fue un gasto imprevisto y una molestia enorme. Y todo empezó con un simple lavado de ropa. Es que los problemas cotidianos a menudo son una cadena de acontecimientos. Empieza con una cosita y se va complicando. A mí me pasa mucho con la tecnología. Soy bastante patoso, la verdad. ¿Patoso? ¿Qué quieres decir? Ser patoso significa ser torpe, tener poca habilidad para algo. Yo soy un poco patoso con la tecnología. Por ejemplo, el otro día, el internet de casa dejó de funcionar de repente. El clásico problema del Wi-Fi. ¿Qué hiciste? ¿Lo típico? ¿Apagar y encender el router? Sí, lo que todo el mundo hace, reiniciar el router. Lo desenchufé, esperé 30 segundos, lo volví a enchufar, hice el ritual completo. Pero nada, la luz de internet seguía en rojo. Y yo necesitaba el internet para trabajar. ¡Qué estrés! Estar sin conexión hoy en día es como estar aislado del mundo. Totalmente. Probé todo lo que se me ocurrió. Revisé los cables, reinicié el ordenador, nada funcionaba. Al final tuve que llamar a la compañía telefónica. Y ahí empezó otra aventura. Primero te atiende una máquina, un contestador automático. Si quiere hablar sobre su factura, pulse 1. Si tiene un problema técnico, pulse 2. Después de 5 minutos pulsando botones, por fin conseguí hablar con una persona. Y te hacen hacer las mismas comprobaciones que ya has hecho tú 1000 veces, ¿a que sí? ¿Ha probado a reiniciar el router? ¡Exacto! Y yo, con toda la paciencia del mundo, sí, ya lo he hecho. Estuvimos como 20 minutos al teléfono haciendo pruebas. Al final, la operadora me dijo que parecía ser un problema de la línea, en la calle, y que mandarían a un técnico, pero que podría tardar hasta 72 horas. 3 días sin internet. ¿Y qué hiciste para trabajar? Pues tuve que tirar de los datos del móvil. Creé un punto de acceso Wi-Fi con mi teléfono para poder conectar el ordenador. Gasté casi toda mi tarifa de datos en una sola tarde. Vaya solución de emergencia. Es útil saber hacer eso, pero te consume los datos a una velocidad increíble. ¿Al final se solucionó? Sí, por suerte al día siguiente ya funcionaba. Debieron arreglar lo que fuera en la centralita de la zona. Pero pasé una tarde de mucha frustración. Y me di cuenta de lo dependientes que somos de la tecnología. Sin duda. Y no solo del Wi-Fi. El otro día quedé con unos amigos y a una de mis amigas se apagó el móvil justo cuando estaba llegando al punto de encuentro. Se quedó sin batería, como se suele decir. Otra situación muy común. Quedarse sin batería es el terror del siglo XXI. Y tanto.
No sabía exactamente dónde habíamos quedado, no podía llamarnos, no podía mirar el mapa. Estuvo como media hora dando vueltas por la zona, buscándonos, hasta que por casualidad nos encontramos. Estaba súper agobiada. La entiendo perfectamente. A mí me da mucha ansiedad cuando veo que la batería de mi móvil baja del 20%. Por eso ahora siempre llevo una batería externa, un power bank, en la mochila. Yo también. Es uno de los mejores inventos. Desde que tengo una, vivo mucho más tranquila. Es curioso cómo hemos desarrollado toda una serie de estrategias. Totalmente. Al día siguiente tuvo que llamar al servicio técnico de la marca. Le dijeron que un técnico pasaría a verlo, pero que tardaría 3 días. 3 días sin poder lavar la ropa. Un fastidio. Tuvo que ir a una lavandería, supongo. Sí, tuvo que descubrir el maravilloso mundo de las lavanderías de autoservicio. Pero el problema real vino después. Cuando llegó el técnico, echó un vistazo a la lavadora y le dio el diagnóstico. El motor se había quemado. La reparación costaba casi tanto como una lavadora nueva. ¡Qué mala suerte! Eso suele pasar con los electrodomésticos viejos. Al final no merece la pena arreglarlos. Merecer la pena es una expresión muy útil. Significa que el esfuerzo o el coste de algo se ve compensado por el beneficio. En este caso, no se veía compensado. No merecía la pena. No, no merecía la pena en absoluto. Así que mi hermano acabó comprando una lavadora nueva. Fue un gasto imprevisto y una molestia enorme. Y todo empezó con un simple lavado de ropa. Es que los problemas cotidianos a menudo son una cadena de acontecimientos. Empieza con una cosita y se va complicando. A mí me pasa mucho con la tecnología. Soy bastante patoso, la verdad. Patoso. ¿Qué quieres decir? Ser patoso significa ser torpe, tener poca habilidad para algo. Yo soy un poco patoso con la tecnología. Por ejemplo, el otro día, el internet de casa dejó de funcionar de repente. El clásico problema del Wi-Fi. ¿Qué hiciste? ¿Lo típico? ¿Apagar y encender el router? Sí, lo que todo el mundo hace, reiniciar el router. Lo desenchufé, esperé 30 segundos, lo volví a enchufar, hice el ritual completo. Pero nada, la luz de internet seguía en rojo y yo necesitaba el internet para trabajar. ¡Qué estrés! Estar sin conexión hoy en día es como estar aislado del mundo. Totalmente. Probé todo lo que se me ocurrió. Revisé los cables, reinicié el ordenador, nada funcionaba. Al final tuve que llamar a la compañía telefónica y ahí empezó otra aventura. Primero te atiende una máquina, un contestador automático. Si quiere hablar sobre su factura, pulse 1. Si tiene un problema técnico, pulse 2. Después de 5 minutos pulsando botones, por fin conseguí hablar con una persona. Y te hacen hacer las mismas comprobaciones que ya has hecho tú 1000 veces, ¿a que sí? ¿Ha probado a reiniciar el router? ¡Exacto! Y yo, con toda la paciencia del mundo, sí, ya lo he hecho. Estuvimos como 20 minutos al teléfono haciendo pruebas. Al final, la operadora me dijo que parecía ser un problema de la línea, en la calle, y que mandarían a un técnico, pero que podría tardar hasta 72 horas. ¿3 días sin internet? ¿Y qué hiciste para trabajar? Pues tuve que tirar de los datos del móvil. Creé un punto de acceso Wi-Fi con mi teléfono para poder conectar el ordenador. Gasté casi toda mi tarifa de datos de un mes en una sola tarde. Vaya solución de emergencia. Es útil saber hacer eso, pero te consume los datos a una velocidad increíble. Al final se solucionó. Sí, por suerte al día siguiente ya funcionaba. Debieron arreglar lo que fuera en la centralita de la zona, pero pasé una tarde de mucha frustración y me di cuenta de lo dependientes que somos de la tecnología. Sin duda. Y no solo del Wi-Fi. El otro día quedé con unos amigos y a una de mis amigas se le apagó el móvil justo cuando estaba llegando al punto de encuentro. Se quedó sin batería, como se suele decir. Otra situación muy común. Quedarse sin batería
Es el terror del siglo XXI. Y tanto. No sabía exactamente dónde habíamos quedado. No podía llamarnos, no podía mirar el mapa. Estuvo como media hora dando vueltas por la zona, buscándonos, hasta que por casualidad nos encontramos. Estaba súper agobiada. La entiendo perfectamente. A mí me da mucha ansiedad cuando veo que la batería de mi móvil baja del 20%. Por eso ahora siempre llevo una batería externa, un power bank en la mochila. Yo también. Es uno de los mejores inventos. Desde que tengo una, vivo mucho más tranquila. Es curioso cómo hemos desarrollado toda una serie de estrategias para evitar estos pequeños desastres tecnológicos. O problemas con el espacio en el móvil. Me he quedado sin espacio de almacenamiento. Eso también es un drama. Quieres hacer una foto o grabar un video y te sale el mensajito de memoria llena. Y siempre en el peor momento, en un concierto, en un cumpleaños, y tienes que empezar a borrar fotos y aplicaciones a toda prisa para hacer un poco de hueco. Por eso es tan importante hacer una copia de seguridad de vez en cuando y pasar las fotos al ordenador o a la nube para liberar espacio. Son pequeñas tareas de mantenimiento que nos dan pereza, pero que nos salvan de muchos apuros. Dar pereza significa que no tienes ganas de hacer algo. Y sí, da mucha pereza, pero es necesario. Creo que hemos cubierto un montón de problemas cotidianos, domésticos, de llaves, tecnológicos, y todos tienen algo en común. Nos generan estrés y nos obligan a buscar soluciones rápidas. Exacto. Y ahora que hemos hablado de nuestros problemas, ¿qué te parece si les proponemos un reto a las personas que nos están escuchando? Me parece una idea genial. Es la mejor manera de practicar todo lo que hemos comentado. Pues allá vamos. Nos encantaría que vosotros en los comentarios nos contarais algún pequeño problema o contratiempo que hayáis tenido recientemente. Puede ser algo que os pasó en casa, en la calle, en el trabajo, lo que sea. Sí, podéis usar el vocabulario que hemos visto. Avería, imprevisto, qué faena, me quedé sin batería. Y si os animáis, podéis usar la estructura del se accidental. Se me rompieron las gafas, se me olvidó la cartera, se nos inundó el baño. Eso es. Por ejemplo, podríais escribir algo como: la semana pasada tuve un problema. Iba a cocinar y me di cuenta de que se me había acabado el gas. ¡Qué rollo! Tuve que pedir comida a domicilio. Algo así de sencillo. Nos encantará leeros y ver cómo se enfrentan a los problemas del día a día. Es que los problemas cotidianos a menudo son una cadena. Sí, o tener mala suerte. Tener mala pata es muy coloquial. Mi viaje fue un desastre. Primero perdí el avión, luego me perdieron la maleta y encima llovió todos los días. ¡Qué mala pata he tenido! Perfecto. Creo que con estas expresiones nuestros oyentes pueden hablar de problemas como auténticos nativos. Hemos pasado de lo básico a lo avanzado de una forma muy natural. La verdad es que sí, hemos hecho un repaso súper completo. Empezamos con mis llaves olvidadas y hemos terminado hablando de cerrajeros, lavadoras, routers de internet y hasta de gatos con 3 pies. Ha sido un viaje muy productivo. Hemos visto vocabulario específico para problemas, avería, imprevisto, cerrajero. Hemos practicado la gramática con el se accidental y hemos aprendido un montón de expresiones idiomáticas para sonar más fluidos. Esperamos de verdad que todo esto os sirva para comunicaros mejor y para sentiros más seguros cuando tengáis que explicar algún problema en español, porque al fin y al cabo los problemas forman parte de la vida. Seguro que sí. Saber quejarse y explicar lo que va mal es una habilidad de comunicación muy importante en cualquier idioma. Y con esto llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Ha sido un placer, como siempre, compartir este rato con todos vosotros. Muchísimas gracias por estar al otro lado.
Si os ha gustado este vídeo y os ha parecido útil para vuestro aprendizaje, os agradeceríamos mucho que le dierais a me gusta y que os suscribierais al canal para no perderos los próximos. Y por supuesto, os invitamos a usar la sección de comentarios. Contadnos qué os ha parecido, dejadnos vuestra historia de problemas cotidianos, como os hemos propuesto antes, o sugeridnos temas que os gustaría que tratáramos en futuros vídeos. Vuestra opinión es muy valiosa para nosotros. Exacto, nos ayuda a crear contenido que realmente os interese y os sirva. Nada más por nuestra parte. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaos mucho y que tengáis una semana con muy pocos problemas. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!